Ahora sí, 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 sí. Ya, a ver un momento. Ya, a ver, bueno, soy Sergio Mitma, estudiante de meteorología. Eh, También he pertenecido a la CAM, bueno, también pertenezco. También integro, eh, soy parte del círculo de meteorología. Y bueno, en esta oportunidad quiero presentarles, por ejemplo, cómo es cuando hablo de sensores de bajo costo, de qué forma lo podemos usar, ¿no? Me he enfocado en dos, por ejemplo, en dos equipos. Un equipo que es una Raspberry y un equipo que es un Arduino. Y bueno, cae dentro del concepto de lo que es bajo costo. Entonces, al comienzo, a mencionarles un poco de historia, en donde ambos equipos, o sea, ambos dispositivos, tanto la Raspberry como el Arduino, han sido diseñados para lo que es enseñanza o aprendizaje. Por ejemplo, la Raspberry como proyecto fue comenzó el 2006 y fue y junto con ingenieros en Cambridge se logró completar o se logró diseñar el circuito, ¿no? Antes de eso, en el 2009 se fundó la Raspberry, la fundación de la Raspberry y ahora y, y la Raspberry junto con su fundación, entonces brinda soporte para que se pueda, tanto un soporte como en el programa y un soporte en lo que son ventas y todo eso. En cambio, en Arduino, por ejemplo, el proyecto nació en Italia, en el Instituto de Diseño Interactivo. En la imagen que se ve en la parte derecha, que es Massimo Banzi, él fue el que inició el proyecto y a medida que fue avanzando, entonces se sumaron más integrantes y lo que es ahora Arduino ya o sea, poco a poco se fue sumando. Por ejemplo, al comienzo fue una placa simple, después se le agregó más componentes, después vino o sea, hubo otro ingeniero, se agregó más ingenieros, entonces se fue completando y lo que ahora actualmente se le conoce como Arduino, como una placa, un circuito integrado que contiene varios componentes. A mencionarles que, por ejemplo, aunque son parecidos, bueno, no lo son tanto, sino que decirles que el Arduino, por ejemplo, su soporte es un microcontrolador y la Raspberry, su soporte es un microprocesador y entender, por ejemplo, la diferencia que existe entre ambos, al menos yo lo considero importante porque si ustedes están interesados, más adelante les va a ayudar a elegir, ¿no? En un proyecto, ¿cuál me conviene usar? ¿Me conviene usar una Raspberry o me conviene usar un Arduino? Entonces, por ejemplo, en este cuadro bueno, que es simple en realidad, la parte A, que demuestra cómo funciona un microprocesador, tiene, por ejemplo, lo que es el CPU, ¿no? Es el CPU o la cabeza, por ejemplo, de todo el sistema. Trabaja en conjuntamente, por ejemplo, con la RAM, trabaja con la memoria ROM, tiene un puerto, un timer o comunicaciones. Entonces, el microprocesador es separado, está separado de los demás componentes, está separado de una RAM o de lo que contiene, ¿no? Pero si bien no están juntos en un solo circuito, estos trabajan, o sea, si bien no están juntos, pero trabajan mediante comunicaciones, mediante una comunicación, dirección de bus o o data bus. Entonces, cuando la RAM, por ejemplo, funciona, entrega todo o se dedica 100% o totalmente a lo que es el microprocesador. Igualito ocurre con el ROM, igualito ocurre con sus puertos, ¿no? Con sus demás componentes. Entonces, entonces la parte de arriba, que es el microprocesador, entonces, cuando se trabaja de esta forma, te permite, por ejemplo, tener o hacer ¿cómo decirlo? Tener un alto desempeño o el desempeño es mucho mayor o puedes ejecutar más funciones
En cambio, cuando se ve, por ejemplo, lo que es un microcontrolador, solamente en todo en un solo circuito integrado, este contiene adentro un CPU, contiene adentro una RAM, contiene una memoria ROM, o sea, contiene todo. Todo está dentro de un circuito, es como que, bueno, en espacio te ahorras bastante, ¿no? Y también en costos. Entonces, quizás la diferencia es que si bien el microprocesador está separado de los demás componentes y el microcontrolador está junto, eh, el microprocesador te permite tener un mayor desempeño al realizar algunas funciones, algunas tareas. En cambio, el microcontrolador, si bien lo tiene todo ya junto en solo una pequeña placa, no es tan potente porque no es, por ejemplo, no tiene las mismas características, ¿no? Porque todo está junto. Entonces, el Arduino es como una plataforma, es de código abierto. Se puede ver, por ejemplo, si se entra a la página, puedes ver detrás de todo lo que sea, cómo se ha elaborado. Todo es, como es el código abierto, está libre. Entonces, es una placa, sí, es una placa integrada y ahorita actualmente se usa para hacer proyectos, ¿no? Es muy conocido lo que es el Arduino. Bueno, ahorita la placa que se muestra es un Arduino 1 y vamos a ver que hay más tipos de Arduino dependiendo de qué cosa uno quiere realizar, ¿no? Se tiene, por ejemplo, les voy a explicar un poco cómo algunas partes. En la parte que está en el cuadro rojo, por ejemplo, son pines de alimentación y nos va a permitir, por ejemplo, hacerlo funcionar, ¿no? Necesitamos suministrarle energía de 5 voltios y bueno, puedes suministrarle un voltaje mucho mayor, no hay problema. Te va a aceptar con un rango de 7 a 12 voltios. También cuenta, por ejemplo, con los pines digitales. Estos pines, por ejemplo, eh, bueno, su uso es como si fuera mm, bueno, si alguien sabe un poco de programación, yo lo asemejaría más que todo a una función booleana, donde me dice si es un sí o es un no. Entonces, igualito, los bienes digitales trabajan de una forma parecida. Trabajan con valores de cero o trabajan con valores de uno. Y esto más que todo te permite, por ejemplo, a decir, por ejemplo, si yo conecto una LED o si yo conecto un botón, por ejemplo, o un foco, entonces tú le puedes dar una instrucción, le puedes decir, quiero que te prendas o quiero que te apagues, ¿no? Son solamente dos valores. En cambio, por ejemplo, cuando se trabajan con pines, acá no le puse el título, pero con los pines analógicos, entonces acá ya no es diferente, ya no son solamente dos valores, sino que esto se distribuye en mucho más. Por ejemplo, de 0 a 5 voltios, el Arduino 1 va a trabajar con 1024 estados o 10 bits de resolución. Y entonces esto, por ejemplo, lo puedes usar al momento de ver, por ejemplo, la intensidad de la luz que va a llegar. Entonces, si es más intenso, los valores son mucho más altos. Si hay poca intensidad de luz, los valores son mucho más cercanos al cero. Entonces, tú puedes manejar ya un rango de valores, ya no es solamente como el anterior, o un cero o un uno, sino el espectro o los valores son mucho más amplios. A mencionarles que, por ejemplo, el Arduino acá, en la parte encima del cuadro rojo, por ejemplo, se ve como que una placa negra con patas. En realidad ese es lo que es el microcontrolador, que tiene un botón encima, un botón que es el reset, por si tuvieras algún problema, lo puedes resetear. En la parte izquierda donde dice Made in Italia, abajo se ve como una cajita plateada. Ahí te permite, por ejemplo, es una entrada en forma de, bueno, es una entrada que te permite comunicarte con la computadora, o sea, con el computador. Y esto de acá viene a ser su entorno de desarrollo con el que tú puedes manejar el Arduino. Y si bien su código inicial fue escrito en C, esto no es complicado. O sea, el Arduino a veces se puede pensar que es difícil de aprenderlo, pero no es complicado.
Ya. Acá se muestra, por ejemplo, en realidad en lo que es Arduino hay varios tipos o varios modelos. Arduino puede haber un Arduino Uno, un Arduino Mega o lo que está acá en la parte superior que es un Arduino Nano. La diferencia radica, por ejemplo, puede ser en memoria, puede ser en cantidad de pines. El Arduino Mega puede tener más pines, una mayor cantidad de entrada de datos, una mayor memoria. Y en cambio, por ejemplo, tú quieres armar un prototipo chiquito, pequeño, que no te consuma mucho espacio, como una cajita. Entonces puedes usar un Arduino más chiquito, ¿no? Puede ser un Arduino Nano o un Arduino Micro. En realidad acá hay, en realidad acá en lo que es Arduino en sus circuitos es mucho más amplio, hay mucha más variedad para escoger. Pero el que es más común para utilizarlo es el Arduino Uno. Antes por ejemplo, de pasar a lo que es la Raspberry, comentarles que, por ejemplo, si viene el Arduino usa un microcontrolador, ¿por qué, por ejemplo, por qué usar un Arduino y no usar un microcontrolador? A veces, por ejemplo, cuando tú usas un microcontrolador, tienes que programarlo. Tienes que darle las instrucciones que tú quieres que va a realizar, tienes que hacer un circuito, tienes que hacer un diagrama. Una vez que haces el diagrama, una vez que ya le has introducido todas esas instrucciones al microcontrolador, recién tienes que armarlo, armar un circuito o armar una placa. Después de armar una placa, generar una comunicación con la computadora. Entonces es todo un proceso, ¿no? Se va haciendo un proceso cada vez más extenso, por eso a veces antes el uso de los microcontroladores era más, bueno, para personas que conocen del tema, ¿no? De lo que es la electrónica y todo eso. Pero en cambio el Arduino Uno ya no va tanto por ahí porque todo el circuito ya está incluido, o sea, todo ya ha sido trabajado. Las instrucciones de código ya no tienes que realizarlo manualmente como se hacía antes por separado, sino que ahora ya los puedes realizar con el entorno que está acá. Justo tú acá puedes digitar, por ejemplo, algunas instrucciones, al programa tú lo ejecutas y todas estas instrucciones se van a grabar en su memoria, ¿no? Que es del microcontrolador. Entonces se hace cada vez más sencillo, por ejemplo, conectarte desde del Arduino a la computadora es más sencillo y antes generalmente no era así. Entonces, por eso usar un Arduino ahora muchas personas lo usan, no se necesita tener conocimientos muy, muy profundos en lo que es electrónica y bueno, los proyectos se pueden realizar, ¿no? De acuerdo a lo que tienes en mente, ¿no? Hay muchos proyectos. Para comentarles, por ejemplo, lo que es una Raspberry. Acá sí va la diferencia porque esto ya no trabaja como un microcontrolador, sino que estos tiene como base lo que es un microprocesador. Y al comienzo explicábamos un poco quizás la diferencia que existe. Y comentarles que esta Raspberry bueno, es como una computadora, ¿no? Se aproxima bastante y tiene bastantes componentes. Tiene, por ejemplo, ya en la placa tiene incluido puertos USB, tiene incluido una conexión a Internet con un cable Ethernet. Puedes usar un cable Ethernet para que el dispositivo tenga Internet o puedes usar lo que es un Wi-Fi. Tiene una alimentación que es micro USB. Puedes conectarlo, hasta lo puedes cargar como si fuera tu celular. Eh, no hay inconvenientes porque el celular también usa 5 voltios, lo puedes conectar directo a la computadora, pero quizás también tengas algún problema de lo que es energía. Eh, Tiene pines, por ejemplo, para conectar sensores. Tiene una conexión a Bluetooth también. Lo que es la memoria, por ejemplo, no tiene la placa de la Raspberry no tiene una memoria fija, sino que tú mismo le tienes que conectar. Por ejemplo, son como las memorias del celular, las micro SDs, que te vienen en capacidad, ¿no? Te vienen de 2 gigas,
8 gigas, 16 gigas, entonces tú le puedes poner, mm, trabaja con memorias SSDs, tiene un puerto HDMI que te permite proyectar que te permite trabajar en conjuntamente con un televisor y comentarles cómo esto ya se aproxima bastante a lo que es una computadora, trabaja con lo que es sistemas operativos. No trabaja con el Windows como bueno, se acostumbra a usar en las PCs, pero trabaja con lo que son software libres, que es Linux. Entonces, la misma Raspberry tiene en su página web te da opciones para descargar sus sistemas operativos. Y eso sí, cuando ya tú lo instalas, el sistema operativo mediante un cable HDMI lo puedes proyectar a tu televisor o a una pantalla y puedes tener listo, ¿no? O sea, para que puedas ya usarlo con más comodidad. Tiene una entrada que es una CCI cámara que te permite, bueno, tiene o sea, también puedes trabajar con cámaras. Más adelante les voy a mostrar una diapositiva en donde el uso de la cámara que tiene la Raspberry también lo puedes usar para hacer proyectos también. Los modelos de la Raspberry que inicialmente inició hay modelos como la Raspberry, el modelo A, como el modelo B, y bueno, modelo A más, modelo B más, la Raspberry Pi Zero, que también cuenta con Wi-Fi. Ya, bueno, si quieres trabajar, ¿no? Como les mencioné, con algo más chiquito, la Raspberry el Pi Zero te ofrece esa ventaja, ¿no? Acá muestro, por ejemplo, en un cuadro comparativo eh, entre un Arduino y una Raspberry, el modelo B. Mencionarles que, por ejemplo, acá el precio va a variar, ¿no? Si nos fijamos en el mercado en Perú, por ejemplo, el Arduino lo puedes conseguir a 20 soles. Bueno, tengo entendido que no es el original, pero si buscas un Arduino original te cuesta alrededor de 60 soles más o menos. En cambio, la Raspberry sí el precio oscila de 200 a 220, 240, dependiendo del modelo, ¿no? Bueno, ahí va una diferencia. El otro es el tamaño. Ambos son pequeños. Si hiciéramos la comparación, es como tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. O sea, son chiquitos, son portables. Bueno, en el tema de la memoria, por ejemplo, el Arduino trabaja con una memoria bien chiquita. Como es un microcontrolador, todo está dentro, o sea, todo está dentro de su circuito. Entonces, como todo está dentro, entonces también la capacidad no es tanta, ¿no? Y además por el precio no creo que se pueda pedir mucha memoria, pero es suficiente para poder ejecutar algunas instrucciones. En cambio, la Raspberry Pi, por ejemplo, en el caso del modelo B, cuenta con una memoria de 512 megabytes. Ahí mencionarles, por ejemplo, que siempre se van actualizando los equipos, siempre van sacando nuevos. Y el último, por ejemplo, la última Raspberry que salió al mercado, que es la Raspberry Pi 4, ya tiene la opción hasta de poder trabajar con 8 gigas de RAM. Entonces es mucho más potente. En el caso del procesador, por ejemplo, del Arduino, que son 16, 16 MHz. En el caso de la Raspberry, que son 700 MHz. Mm, Acá la conexión a Internet, por ejemplo, el Arduino no cuenta con conexión a Internet, pero pues, pero mediante un dispositivo conectarlo al Arduino le puedes dar la conexión a Internet. Sí, pero dentro del Arduino, dentro de esa misma placa, no hay Internet. No tiene esa configuración, pero en cambio la Raspberry sí cuenta con la configuración de Internet, ¿no? Eh, Acá mencionarles, por ejemplo, que el Arduino no está hecho para realizar funciones como multitareas o funciones o múltiples funciones, como en el caso de la Raspberry o nuestras computadoras que pueden trabajar
varios procesos a la vez, procesos en segundo plano, ¿no? Voltaje de entrada del Arduino, que va de 7 a 12 voltios y también funciona bien con lo que son 5 voltios. La Raspberry sí estrictamente tiene que trabajar con 5 voltios. El Arduino, por ejemplo, tiene una memoria de 32 kilobytes. En cambio, la Raspberry, mediante una tarjeta SD, tú le puedes dar la capacidad que desees, ¿no? 2 gigas, 8 gigas, inclusive hoy es más de 16, 32 gigas, 64 gigas. Contiene un puerto USB para que puedas conectar el Arduino con la computadora y así establecer la conexión computador-Arduino y ejecutar instrucciones desde tu computadora al Arduino. Y en cambio la Raspberry también tiene puertos USB, ¿no? A la Raspberry, por ejemplo, le puedes conectar mediante un puerto USB, le puedes poner un teclado, le puedes poner un mouse. Inclusive las últimas versiones de la Raspberry, sus puertos USB ya no son dos, sino son cuatro. También tiene puerto USB de alta velocidad para, bueno, ya son cosas que ya le han agregado, ¿no? El Arduino no utiliza un sistema operativo, todas las instrucciones lo haces desde tu computadora. En cambio, la Raspberry sí utiliza un sistema operativo. No usa Windows, pero usa distribuciones Linux. El entorno de desarrollo o su IDE del Arduino es el que les mostré hace un momento, el que está aquí. Este es su entorno de desarrollo del Arduino. Mediante este programa que lo puedes descargar desde la página, ejecutas las instrucciones y el Arduino, todas las instrucciones que tú lo guardas, el Arduino lo almacena en lo que es la memoria flash. En cambio, la Raspberry utiliza, por ejemplo, no, o sea, su entorno de desarrollo puede ser inclusive si tú quieres ejecutar funciones, hasta le puedes instalar un lenguaje de programación y mediante ese lenguaje ya tú mismo ya armas, ¿no? Tus algoritmos, tus códigos para que puedas decir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, te da esa libertad de poder usar. Ah, ya. Ahora, viendo acá lo que son, por ejemplo, sensores de bajo costo, en el mercado hay una gran variedad. Solo he puesto algunos de ellos. El sensor ultrasonido, por ejemplo, te permite, puedes inclusive hasta medir, ¿no? Distancias, porque si se ve como si fuera dos micrófonos, el primero emite una señal, esta señal viaja, esta señal puede rebotar en la pared y el otro micrófono lo recepciona. Y entonces mm, puedes armas una ecuación en tu algoritmo. Entonces, y me digo, entonces esta ecuación, esta señal con la que viaja es la velocidad del sonido, porque es un sensor de ultrasonido. Entonces tengo la distancia, tengo la velocidad, voy al tiempo, ¿no? O sea, entonces, más o menos funciona así el sensor de ultrasonido. El sensor, por ejemplo, el DHT, que te permite captar variable de temperatura y humedad relativa, que bien se puede instalar tanto en el Arduino y también lo puedes utilizar en la Raspberry, en los dos, y en los dos se usan, normalmente no hay ningún problema. El sensor, por ejemplo, que está acá, que es el LDR, que te permite medir, por ejemplo, la intensidad de luz que hay en un ambiente. Se mide, su unidad son los luxes, y un proyecto con el que puedes hacer con el sensor LDR es, por ejemplo, armas tu Arduino, armas tu circuito con los LDRs y puedes medir la intensidad, por ejemplo, que hay en un determinado ambiente, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, cuando son salas de estudio, cuando son salones, entonces hay una norma que te dice, este ambiente tiene que tener un rango de iluminación, tienes que pasar un límite. Entonces, con los sensores LDR, tú puedes verificar si se está cumpliendo la norma y si es que el ambiente está correctamente iluminado. El sensor BMP, por ejemplo, te permite capturar lo que son presión atmosférica. Y bueno, también te permite capturar temperatura, pero no es tan preciso como el primero que es el DHT. Sensores hay más, por ejemplo,
el que está acá arriba, el reloj RTC, que te permite, bueno, es un reloj en realidad. Ahí hay una pila, bueno, capta, ¿no? O sea, capta la hora en realidad. Y si tú tienes, por ejemplo, tu sensor, tienes bueno, tu circuito, ¿no? Tienes un Arduino, por ejemplo, tengo un sensor DHT22. Si yo los junto los dos, entonces estoy capturando variables de temperatura, ¿no? Pero una vez que estoy capturando variables de temperatura, por ejemplo, quiero decir allá, pero ¿a qué hora se está capturando esa variable? Entonces, a mi Arduino le agrego un reloj RTC y puedo ya sincronizar ambas variables. Entonces yo puedo decir, allá la temperatura de 20 grados se ha registrado a las 5 p.m. La temperatura de 22 grados se ha registrado a las 5:10. Entonces, el reloj te permite guardar, ¿no? A qué hora se va a registrar tu variable. Por ejemplo, estás registrando la variable y, por ejemplo, se te apaga el circuito. Entonces, el reloj ya no marca nada. También hay un módulo, por ejemplo, el módulo GSM. Bueno, a algunos les puede interesar esto. Si tú lo armas junto con el Arduino, tú puedes, ese sensor, este módulo GSM, por ejemplo, es para realizar llamadas o para realizar mensajes de textos. Entonces tú introduces un chip, armas el código en el Arduino, en su IDE, y pues, por ejemplo, tú le puedes poner, quiero llamar a este número o quiero mandar un mensaje de texto y se puede realizar. Entonces, más que todo, tiene esa función, el módulo GSM. También hay módulos de contaminación o módulos de gases, que es para medir contaminantes, puedes medir CO2, CO, bueno, bastante, ¿no? O sea, en realidad el mercado es amplio y los sensores ya se han hecho y bueno, es cuestión de que tú puedas escoger y puedas jugar, ¿no? Quiero medir quiero medir este valor, quiero medir este contaminante. Un proyecto, por ejemplo, que se hizo el año pasado en la Hackathon, una amiga de Zootecnia, por ejemplo, hizo para sus galpones de cuy, en donde ella, por ejemplo, medía, por ejemplo, la concentración de metano, si no me equivoco, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, cuando la concentración superaba un determinado rango, entonces el galpón tenía cortinas. Esas cortinas automáticamente se abrían para que haya una mayor ventilación cuando la temperatura. Y estas cortinas estaba tenía dos parámetros. Funcionaba en base a lo que era la concentración de metano y estaba también en función a lo que era la temperatura. Entonces también, por ejemplo, si la temperatura ya era muy fría, entonces las cortinas se cierran. Entonces, pues también es un proyecto que se hizo o que se presentó, ¿no? Eh, bueno, como aplicaciones también, por ejemplo, dentro del círculo de meteorología, mi compañero realizó lo que es un disdrómetro, que está en la mano izquierda, y se presentó en lo que es la tercera biohackathon. Y bueno, se usó lo que es el Arduino, bueno, como son sensores de bajo costo, eh, con el financiamiento se pudo adquirir, ¿no? El equipo. Y en la parte derecha, por ejemplo, bueno, en mi caso, bueno, soy yo, pero traté de simular lo que es un equipo de detector de descargas eléctricas, en donde también se utilizó Arduino y también circuitos. O sea, fueron dos aparte, pero los dos llegaban al mismo resultado. Como aplicaciones también, por ejemplo, el de acá ya es lo que les mencioné, la parte de acá que se ve como una cámara, lo siento, viene a ser la cámara que usa la Raspberry. Y dentro del círculo de meteorología, por ejemplo, se está diseñando lo que es un algoritmo para reconocimiento de nubes. Entonces, bueno, acá con la cámara puedes hacer este proyecto, ¿no? Puedes hacer, por ejemplo, otros proyectos, por ejemplo, no sé, reconocimiento de aves. eh, por eso las ideas son bastantes y uno tiene que ver, ¿no? Con lo que me ofrece el mercado, qué cosa es lo que puedo hacer. Ah, también mencionas que, por ejemplo,
así como estos sensores funcionan, también va el tema de lo que es la calibración de información. Yo puedo recolectar, o sea, yo con esos sensores puedo recolectar datos de contaminación, puedo recolectar datos de temperatura, y esto se tiene que hacer una calibración. Tengo que irme a un instrumento patrón, ponerlo cerca y dejarlo un periodo de tiempo y al final comparar mi información con el instrumento patrón y ver si es que tiene el mismo comportamiento, tiene la misma, bueno, el mismo comportamiento, y si es que no, hacer un ajuste, ¿no? Para poder aproximarme a lo que es ya un valor mucho más real. También, como les mencioné, los dispositivos, si tienes internet, entonces lo puedes manejar. Puedes enviar esa información a una plataforma web. Entonces a eso se le conoce como IoT o el Internet de las Cosas. Entonces, por ejemplo, lo que es para la cámara, si tú tienes la información, lo puedes enviar a una plataforma web. Les mencioné que el Arduino, por ejemplo, no tiene internet, pero le puedes poner un módulo de internet y tu información tranquilamente lo puedes enviar. Bueno, en este caso se muestra el ejemplo de que la información se está enviando al servidor de AWS. La imagen de abajo te muestra, por ejemplo, como es una cámara, registra o capta, por ejemplo, como no, o sea, como en el canal visible, lo captas y vas generando un algoritmo o vas entrenando un algoritmo, pero toda esta información se va moviendo al Internet. Y acá, por ejemplo, mencionarles una página que es el TeamSpeak, eh, en donde, por ejemplo, es gratis, no es necesario hacer un pago. Por ejemplo, si tú tienes has armado un circuito, tienes, por ejemplo, estoy captando temperatura, estoy captando humedad, entonces, si tienes la facilidad de tener internet, lo puedes subir a la plataforma y puedes registrar tu data, ¿no? Esto casi es ya en tiempo real y lo vas guardando en esto de acá, en la página del TeamSpeak. Y bueno, así como esta página, puede haber muchas más páginas donde puedas almacenar tu información. Esta es una prueba que hice el 2018, creo si no me equivoco. Y bueno, eh, ya. Bueno, la presentación ya se acabó y bueno, más o menos les he dado un panorama de lo que pueden hacer, los sensores que existen en el mercado, algunas ideas de proyecto. Hay muchas ideas que puedes realizar. Eh, Les pregunto si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna Gracias, consulta. Sergio. Te Gracias, Sergio. pasaste. Muy interesante. Creo que ahora podemos dar paso, bueno, a Nair y Damarish con la pequeña actividad que se tenía propuesta. No, sí, gracias, Sergio. Estuvo muy interesante la presentación, amigo. Sí, justo, Gabo, comentaste al inicio, ¿no? Que habíamos hecho una alianza con el Círculo de Calidad de Aire. Eh, Sergio, no, vamos a pasar la ronda de preguntas, pero creo que bueno, el presidente del círculo quería dar una presentación. Justo la alianza la hicimos en la semana. No sé si estás ahorita, Gabo. Gabo. Sí, Ah, Gabo, Gabo, Gabo Sicha. Perdón, Gabo, Gabo, sí, sí, perdón. sí, yo sé. No soy yo, el otro. Lo Sí, siento, lo siento. Ay, sí, lo siento. ahí está. Hola chicos, ¿cómo Hola, Gabo. están? Sorry, me lo estoy comiendo. Sí, justo, bueno, está Sergio, ¿cómo estás? A los tiempos. Espero que estés bien Hola, con la Gabo. cuarentena. Sí, justo lo que menciona Sergio es bastante importante porque existen varias, o sea, el mundo de la tecnología de bajo costo no es bien amplio, ¿no? Tanto como los sensores como los microcontroladores. Puede ser Arduino, el SP32. Existe una gran variedad en el Ujú. mercado. Existen controladores, así como Arduino, que algunas empresas las hacen.
tomando como base el Arduino y le agregan más cosas nada más y te las venden con un certificado y todo. Entonces, ese mundo es bien amplio. Entonces, respecto a lo que me está mencionando, vamos a hacer un pequeño proyecto en las lomas. Sí, no sé, las personas que estén interesadas en participar, me lo hacen saber, bueno, o al que está encargado del CAM, para poder incluirlos y vamos a tratar de elaborar 4 equipos de bajo costo. Obviamente, según me comentaron, el presupuesto es un poco limitado, pero lo importante acá es armar los equipos, ¿no? Acá lo importante es armar los equipos y nada, pues entonces, como dice Sergio, esto es algo así bien, bien grande y uno tiene que saber orientarse antes de meterse a este campo de los sensores de bajo costo. Bueno, eso nomás quería decir. Ya, gracias, Gabo. Bueno, ahora sí, chicos, pasemos a las preguntas de la ponencia. Si desean, pónganlas en el chat. Si desean normal, activen su audio y los escuchamos. Sergio los va a escuchar y creo que les va a responder sin ningún problema. Hay una pregunta, Aldair, que es de Natalia. Ahí, ok. ¿Me permiten leerlo? Sí, Dice, claro, dale, Pri, dale. super charla, Sergio. Tenía un par de preguntas. ¿A qué se refiere con multitarea? ¿Que puede tener varios sensores al mismo tiempo? ¿A eso se refiere? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿dónde se introducen los sensores? ¿En los puertos A1 al A5? Y bueno, hay una tercera pregunta. ¿Qué significa que tenga y no tenga un sistema operativo? Sergio, estas preguntas las puedes ver en el mismo chat, por si quieres responderlas en orden. Sí, las estoy revisando ahorita. Allá. Por ejemplo, lo que es multitarea, mm, me voy a regresar acá a la parte. Es más que todo, por ejemplo, a la limitante de lo que es el Arduino. Por ejemplo, si puedes conectarle sensores, a ver qué me dice, puede tener varios sensores al mismo tiempo. Y en realidad sí, al Arduino le puedes conectar varios sensores, no hay ningún problema, pero hay que tener en consideración, por ejemplo, la memoria con la que con la que vas a trabajar. A veces si tú haces un algoritmo muy extenso, por ejemplo, trabajo con un sensor, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis sensores a la vez, por ejemplo, a veces ese algoritmo puede ser tan grande que el Arduino en la memoria ya no lo aguanta por su misma limitante. Entonces, si tienes ese caso, entonces cambias en el tipo de Arduino. Ya no uso un Arduino Uno, sino puedo usar un Arduino Mega, que su capacidad es mucho más amplia. En el caso de los pines, por ejemplo, creo que también preguntó los pines. ¿Dónde se introducen sí, los sensores pueden trabajar, o sea, en los pines. El Arduino maneja, por ejemplo, lo que son pines analógicos y lo que son pines digitales. De acuerdo, por ejemplo, a tu variable, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero medir intensidad luminosa, entonces, como es una intensidad, yo lo puedo asemejar a lo que es a un pin analógico, porque le puedo decir, quiero que te asemejes a un rango de valores. Y en el caso del Arduino Uno, trabaja con 1024 valores o 1024 estados. Si puedes trabajar con un Arduino Mega, por ejemplo, y como este tiene una mayor capacidad, entonces ya no trabaja con 1024, sino trabaja con 4096 valores. Entonces, por ejemplo, si tus valores se aproximan a 900, por ejemplo, entonces puedes decir, la intensidad es muy, es fuerte, ¿no? Si me acerco a 1000, por ejemplo, entonces la intensidad es más. Pero si por ejemplo, tengo resultados como de 200, de 300, por ejemplo, entonces puedes decir, la intensidad no es tan amplia. Entonces, más o menos va por ahí que los pines analógicos trabajan en base a un rango de valores. En cambio, los pines digitales trabajan con valores exactos, ¿no? Con valores 0 o con un valor de 1. En estos pines digitales, si no lo he mencionado, quizás hay algunos pines específicos, y en el caso del 0 y el 1, por ejemplo, son pines que se utilizan para realizar comunicaciones o transferencia de, o sea, datos, transmitir datos, recibir datos. Por ejemplo, si yo hago una conexión por Bluetooth,
Entonces hago una transmisión de datos, hago una recepción de datos. En la parte de lo que es multitarea, no, el Arduino no aguanta, porque por su misma limitante de sus componentes o por la misma limitante de sus especificaciones. Por ejemplo, conectarme a internet, conectarme a un servidor, a un VPN. Entonces el Arduino no lo puede aguantar, pero en cambio la Raspberry, esta sí puede por sus mismas capacidades, ¿no? No sé si se me entendió. Sí, sí, Natalia responde, creo que sí lo leíste. Bueno, chicos, hagan sus preguntas. Recuerden que, bueno, la única que ha hecho es Natalia, así que el pack está como que se va con ella. No sé si aún lo necesita Natalia, aún no hemos mencionado el curso, pero sí, la verdad este tema es bastante amplio, eso no quiere decir que le tengan miedo, la verdad es que estas presentaciones, bueno, gracias a Sergio también que nos ha dado su tiempo y en algún momento lo hará también Gabriel Sicha, pues estas sesiones justamente es para que ustedes se acerquen un poco más al tema. De repente hay muchos términos que no han entendido y aún pues, es comprensible, ¿no? Aún en 10º ciclo va a haber algunas cosas que pues no van a saber, pero es importante que ya tengan un acercamiento y vayan viendo de qué se trata. Aunque algunos de repente no se interesen mucho por este proyecto y tal vez por otro, pero siempre es bueno que sepan cada vez un poco más, ¿no? Hagan sus preguntas, chicos, porque pues aquí hay una pregunta. Arriésguense, porque si no se arriesgan ahora, hagan sus preguntas nomás, con confianza. A ver, dice Eduardo Virrueta. Hola, muchas gracias por la expo. ¿De qué manera se puede utilizar Python para programar estos sensores? Ya. En este caso se utilizaría como me mencionas Python, entonces te digo que trabajaríamos con una Raspberry. Primero utilizaría un sistema operativo. Una vez que tengas el sistema operativo, instalas el software o instalas el programa, el lenguaje, el Python. Bueno, sí puedes trabajar. Tiene librerías. Hay librerías, por ejemplo, que te permiten conectar tanto por ejemplo, un sensor de temperatura, no un DHT, con los pines. Por ejemplo, la Raspberry también tiene pines. Los pines GPOI están aquí, a ver, acá se ve los pines. Entonces, yo, por ejemplo, le digo, si quiero trabajar con un sensor DHT, entonces tengo que utilizar estos pines que me van a permitir realizar la comunicación. Armarías, por ejemplo, en Python un algoritmo y esto lo ejecutas mediante el sistema y ya estarías recopilando información. La información, ahora, por ejemplo, si es información, si no la quieres perder, entonces utilizarías una memoria SD y empiezas a guardar tu data, ¿no? Bueno, y en este caso, como ya guardas tu información, tú le puedes decir, quiero que te guardes en un CSV para poder manipularlo mucho mejor o para poder generar gráficos. Entonces, ya tener el Python te permite hacer mucho más cosas, ¿no? O que esa información lo quiero procesar o generar imágenes, bueno, más o menos. Eduardo, te despejó la duda, no sé, de repente te ha formulado otra pregunta, puedes hacerla, no hay problema. A ver, aquí hay más personas, ¿les ha quedado todo claro, chicos? ¿Alguna duda? Aunque no piensen, no hay pregunta mal hecha ni tonta, así que hagan nomás sus preguntas, les interesa, quieren felicitar a Sergio, también escríbanlo para poder leerlo. Por el momento tenemos 2 personas que están ahí hay candidatas para el premio PAC que mencionó Damaris al inicio. Si no hay más preguntas, igual Sergio las va
puede que tengas alguna pregunta también, Sergio, para los chicos que han estado escuchando. La verdad es que estos sensores han tomado bastante importancia, como Sergio lo mencionó, y lo vamos a ir mencionando también al desarrollar este proyecto en las ponencias, pues en lo que es calidad de aire, ¿no? De repente no muchos saben, algunos sí, que están presentes acá, que tenemos las estaciones de calidad de aire de Cenami, ¿no? Que son unas aproximadamente 10, pero muchas veces, a veces están en mantenimiento o tienen alguna falla, cae la red, y pues nos es imposible, ¿no? Medir, y bueno, ni qué decir, pues esto ocurre en Lima y nos falta aún expandir esta red a todo el país. Entonces, esto es una herramienta bastante útil que si ustedes deciden dedicarse a esto, pues va a serles muy provechoso, ¿no? Tanto profesionalmente como también en apoyar estos proyectos para el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, es una motivación a que ustedes puedan investigar más sobre esto. También, pues, puedan estar presentes en las ponencias y hacer sus preguntas. Bueno, no hay más preguntas, Sergio. Ah, no, acá hay una, perdón. Es de Pedro Pablo. Ah, ya, a ver. Sí, dice, hola Sergio, quisiera saber si habías oído hablar de Cuaira, bueno, Caira, y su sensor WAX para medir variables meteorológicas. También, ¿qué problemas podría haber si usas lenguajes que no sean Python? Gracias. A ver, Pedro Pablo, mm, no había oído lo de Kaira, pero ahorita revisando un poco veo que se enfocan en lo que es eh, miden con lo que es, miden contaminantes, si no me equivoco, bueno, no he escuchado. Y en el caso de usar lenguajes Python, mm, bueno, yo he trabajado utilizando Python para lo que es la, la Raspberry. Por ejemplo, la Raspberry, por ejemplo, tiene dos distribuciones o dos sistemas operativos, que uno es el Raspbian y el otro es el Linux, creo si no me equivoco. Eh, no he intentado instalar otro lenguaje, pues, como por ejemplo puede ser R o como MATLAB, pero mm, tendría que realizar una prueba, no, trabajando con otros lenguajes dentro de la Raspberry no tengo la experiencia. Bueno, hasta ahí vamos 3 preguntas. Sergio, ¿has trabajado o mejor dicho, estos sensores nos pueden servir para, aparte de calidad de aire, otro tipo no sé, de parámetros o para otros estudios? ¿Sabes algo? De repente creo que acá hay también biólogos, no sé si quizás sepas de algo, alguna noticia, alguna en la que puedas... Último había visto, por ejemplo, estaban realizando este monitoreo de aves y utilizaban la Raspberry, pero más que todo para hacer para transmitir información. El- la idea es más que todo, o sea, utilizar, bueno, supongo que habrán generado un algoritmo, pero en el tema de reconocimiento de aves es más que todo a veces también hay el tema de que es un poco, es complicado, ¿no? Tanto para el personal, porque si haces un avistamiento de aves necesitas tener a la mano un experto, eh, o a veces el recorrido es complicado, solamente puedes llegar a una zona. Puede ser algo semejante a lo que hacen, por ejemplo, con lo que se trabaja con las cámaras trampa, que se ponen en algunas reservas. Entonces, puedes hacer también un equipo que tenga las mismas características, pero que pueda tener la capacidad de
reconocer un animal y poder fotografiarlo, ¿no? Y si es que ya lo trabajas mucho más en lo que es su código, hasta puedes hacer un banco de imágenes, y este banco de imágenes hasta puedes hacer un reconocimiento. Depende, por ejemplo, he visto un trabajo de que más o menos tiene ese enfoque en el tema de reconocimiento de especies, ¿no? También puedes hacer un buen reconocimiento, otros trabajos. Por ejemplo, para lo que es en Arduino, creo que bueno, no es que es en meteorología general te mandan a hacer mediciones. Creo que los profesores te dicen, quiero que estés un día en la universidad, 12 horas, 3 horas, que es la profesora Calle. El profesor Cisneros creo que son 12 o 24, no me acuerdo. ¿Me ayuda? Un CY es 24. Si son 24, ¿no? Entonces tienes que ir con tu carpa, usar como los termistores, si no me equivoco, y tener un multitester y grabar, ¿no? Registrar la resistencia y en base a eso, bueno, estar todo ese tiempo, las 12 horas o hasta las 24 horas, registrando información. Un caso práctico puede ser utilizar el Arduino. En este caso, si no tienes, por ejemplo, un enchufe a la mano, puedes usar una batería portátil, lo dejas en un punto de referencia y el equipo ya te va captando la información, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un caso práctico para poder utilizar y ya evitarte toda la fatiga. Claro, evitarnos ahí el congelarnos ahí. Sí, Sergio, una buena opción. A ver, Gabo. ¿me permites un poco comentar? Sí, Sí, Gabo. sí, ¿no? Sergio, ¿cómo estás? Sí, respecto a lo que dijo Pedro Pablo, eh, mencionó el grupo Kaira. Sí, sí, justo nosotros, bueno, me presento, yo soy el presidente del Círculo de Calagaire y justo hemos entablado con ellos para ver, ¿no? Cómo podemos interactuar. Ellos tienen la iniciativa de poder enseñarnos a cómo instalar un equipo y llevarlo a la nube, ¿no? Ellos tienen su propia red y si alguien está interesado en esa parte, me avísanos. Y lo que mencionaron, en qué otras ramas se puede trabajar, pues yo he visto Arduino que se trabaja en todos lados, no solamente Arduino, sino también Raspberry. Por ejemplo, en la parte de agronomía he visto que se hacen sensores térmicos que miden la temperatura de la planta, miden NDI. También he visto que han hecho escáneres 3D de plantas con Raspberry. Han hecho un escáner en 3D que te permite saber ciertas propiedades, ¿no?, que los agrónomos requieren. También he visto en la parte del lado agrícola, la parte de caudales, si no me equivoco, el nivel del caudal de un río con sensores de bajo costo. También he visto en la parte de medicina, para ver prácticamente igual, sensores térmicos que permiten ver la temperatura corporal y ver, ¿no? A veces cuando uno está mal le duele una parte y esa parte siempre es un poco más cálida, ¿no? Entonces, como un escáner también es sensoriamiento térmico. En la parte de meteorología, pues ni hablar, es la parte más, bueno, tal vez como somos meteorólogos, somos la parte más que más ha detallado. En la parte de biología, ahorita estoy viendo un proyecto bueno, se está viendo, mejor dicho, un proyecto donde se piensa instalar algas para limpieza de aire, purificador de aire prácticamente, y donde se pone un pHímetro, pues en este caso va a ser con Arduino, y un sensores de CO2 que miden el ingreso y salida del aire con CO2, y la salida del aire reduciendo el CO2 por este complejo de algas. Y así, muchas más cosas se hizo también en la parte de zootecnia, que le instalan estos aparatitos para ver cuánto es que se traslada un animal. Y más o menos ellos ven ciertas cosas con el número de recorrido de un animal. Y sí, es bastante amplio esto. Lo único limitante acá es la imaginación. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Gabo. Claro, la cosa es el código también, ¿no? Que, bueno, he estado también viendo ese tema y como que en mi caso me he hecho patalear un poco. Y bueno, acá tenemos otra pregunta de Rosemary Castro Castro.
Estuvo muy buena la presentación, Sergio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué variables se puede y no se puede medir con el Arduino? ¿Y en qué situaciones se debe optar por usar Raspberry y no un Arduino? Bueno, en el caso de las variables, eh, como lo mencionó Gabo, hay en realidad es bien amplio el mercado en el que tú puedas trabajar y en el caso de que qué variables no se pueden medir, mm, eso es difícil, ¿no? Ahora, hay, o sea, hay muchos tipos, o sea, hay bastantes instrumentos que te facilitan, por ejemplo, el trabajo y en el caso de en qué situaciones se puede optar por trabajar con una Raspberry y no con un Arduino, depende, por ejemplo, de lo que quieres hacer, si solamente, bueno, gustarías de recopilar información, de almacenarlo y luego ya trabajarlo aparte, entonces creo que el Arduino va muy bien. Pero si tú mismo quisieras, bueno, también recopilar la información, almacenarlo y que el mismo equipo te lo procese, entonces yo optaría por una Raspberry. Depende más que todo de lo que quieres realizar, ¿no? Si quieres realizar un análisis o un procesamiento más complejo, entonces la Raspberry va por ese camino. Si no es tanto de esa forma, entonces el Arduino también te funciona muy bien para lo que es recopilación de datos. Genial. Bueno, gracias. Acá tenemos una contribución de Jorge Antonio Peche Leiva. Yo usé Arduino en física de calor y procesos para hacer lo mismo que en meteorología y fue una gran diferencia. Bueno, la verdad es que nos gustaría que nos indique cómo le fue, si la diferencia fue para bien o negativa. Bueno, vamos a dar un tiempito a ver si José Antonio Peche se anima a comentarnos algo. Peche. Recuerden que participar aquí, ¿no? Con el micrófono. Dale, Peche, activa tu audio. Cuéntanos la Ah, experiencia, cómo. bien. Pasa de que en meteorología teníamos que estar, bueno, toda la noche estuvimos 24 horas y cada 25 minutos teníamos que estar alistándonos para mojar el algodón o la gasa que hayamos puesto, ¿no? Y teníamos que estar cada 25 minutos levantándonos, ¿no? Para empezar a medir. Y a diferencia de con el Arduino, lo dejamos ahí toda la noche, solo que esté en una carpa para que no se moje y o sea, la laptop dentro de una carpa para que no se moje porque no teníamos, no compramos la batería y no teníamos que prácticamente hacer mucho porque solo estaba la laptop y el Arduino recopilando los datos toda la noche y nosotros solo teníamos que estar viendo que no hayan, o sea, que no se está apagando por si la laptop deja de cargar o algo. Claro, esa es la diferencia. Entonces sí fue una experiencia para contribuir, ¿no? A lo que ya hacemos ahí acampando 24 horas, algunos, ¿verdad? Es un alivio porque, por ejemplo, en Meteo no queríamos estar estudiando mientras estábamos en la carpa y no podías porque cada 25 minutos el tiempo pasaba súper rápido, tenías que estar levantándote y perdías tu hilación. En cambio, con el Arduino podíamos estar haciendo otras cosas, ¿no? Mientras se estaba recopilando datos. Sí, inclusive pues si se quedan dormidos ya no se levantan con un susto, ¿no? Como me pasó a mí. Sí. Pero al Sí. menos ya es un apoyo, un backup. Bueno, tenemos otra pregunta. Gracias, Jorge Antonio Peche. Gracias, de verdad. Así también pueden participar, chicos, un comentario o por aquí escribirlo. Eduardo Virrueta tiene otra pregunta y dice, ¿qué variables del ambiente pueden ser limitantes para el Arduino a la hora de recopilar información en campo? ¿Alguna variable que pueda... Sergio, ¿estás ahí? Sí, sí. Ser Sí, sí, podría ser. contraproducente la medición. Mm, Bueno, ¿qué variables pueden ser limitantes para el Arduino? Mm, Sería más que todo ver, por ejemplo, si, si lo que tú quieres medir exactamente no en el mercado no lo encuentras como un equipo. Por ejemplo, cuando yo quise medir el tema de descargas eléctricas en el mercado
al comienzo, cuando revisé, no había encontrado. Después me di cuenta que sí, pero el costo era más alto. Creo que el sensor me costaba algo de 200. Entonces, bueno, no lo compré, sino utilicé, generé como que mi propio, mi propio instrumento. Entonces, en base a ese instrumento, traté de realizar, lo que es, bueno, captar, lo que son ondas de radio y poder, aproximarme a lo que es a una detección real, ¿no? En este caso, en mi caso yo no usé un instrumento, pero intenté, generarme uno. Quizás la limitante sería, el que no encuentres un instrumento que tú desees, para la variable que desees, analizar, que no lo encuentres en el mercado. Gabo, ¿me puedes dar, alguna, en base a tu experiencia, por ejemplo? ¿Ah, yo? Ah, sí. Sí, eh, ¿cómo te digo? Lo que sucede es que para entrar a la parte tal vez de ya de los equipos, uno tiene que conocer el equipo. O sea, por ejemplo, los sensores de bajo costo no miden todo, ¿no? Sin embargo, conociendo la estructura del equipo que tú quieres, que tú deseas, tú puedes elaborarte un propio equipo basándote en otras variables. Me refiero a esto. Por ejemplo, en Arduino no existe el equipo de radiación solar. Sí, no existe. Sin embargo, hay un sensor que mide radiación UV. Ya, esa es una manera. La otra manera es saber cómo funciona un equipo de radiación solar. Un equipo de radiación solar funciona con una diferencia térmica entre una placa negra y una placa color plateada, o color blanca. Lo que hace el equipo normal es medir la diferencia térmica entre la placa negra y y la placa blanca. Entonces, uno tranquilamente puede poner la misma placa negra y la misma placa blanca, pero poner un sensor que mida la temperatura de la placa negra y de la placa blanca y sacar la diferencia y ya tienes un sensor de radiación solar, sin necesidad o sea, sin haber uno para Arduino, tú te creaste un nuevo sensor. Y así se crean los sensores actuales, obviamente no son para todos, pero uno tiene que, es la parte, ¿no? Donde uno es ingeniero, ¿no? Tiene que ingeniarse cómo hacer su propio equipo, ¿no? En este caso, porque no todo es facilito, pues, ¿no? O sea, si fuera todo facilito, pues todos manejarían, sería un boom, ¿no? En este caso. Y bueno, esa sería mi parte. Ah, sí, ya. Muchas gracias, Gabo. Muchas gracias, Sergio. Aquí hay algunas preguntitas más. Sí, aún tenemos algunas preguntas. ¿Se puede realizar un monitoreo de aire con drones y, bueno, con el apoyo del Arduino? Es una buena pregunta, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente. El grupo Kaira, me confundí el grupo, ¿no? Claro, el grupo Kaira es el que hace eso, es el que está haciendo el grupo Kaira, bueno, así de manera general, la Municipalidad de Lima trabaja con el grupo Kaira, por así decirlo, ¿no? Entonces ellos tienen equipos de campo, unos equipos verdes que no sé si han visto. Entonces esos equipos verdes tienen el Arduino, tienen sensores de bajo costo, y lo que han hecho ellos es sacar esta estructura, el Arduino de sensores de bajo costo, y la han montado a un dron. Y ya está tu equipo para medir dron, para medir contaminantes. Ahí está. Como te digo, ese es el ingenio que se le va adicionando a tu equipo. En mi Claro, caso, yo sí. intentaría, es que a veces cuando usas un equipo no tripulado, como es el dron, este va a generar, o sea, genera una corriente de aire, ¿no? Si me equivoco, la corriente es hacia abajo porque ya hice la prueba. Entonces, bueno, yo no sé, o sea, no sé cómo es el equipo que usa Kaira, si, porque esa perturbación que se generaría en este caso, no sé si alteraría la toma de información. Claro, sí, en cierta manera, sí lo altera, ¿no? Sin embargo, ellos también tienen, o sea, el Grupo Caira es una empresa, pues, tiene especialistas en elaboración de drones, especialistas en diseño 3D, tienen esos chicos es importante que ustedes se junten con personas diversas, ¿no? No solamente ambientales ni meteorólogos, también con gente de biología, de agrícola,
porque así salen nuevos proyectos, ¿no? Entonces, obviamente ese percance que dice Sergio, cuando hay un dron, pues las hélices al rotar genera una perturbación en el aire, ¿no? Y obviamente no es algo correcto lo que se mide, supuestamente, pero ellos ya me imagino que han hecho ya toda esa simulación y ya han visto, ¿no? Las dimensiones del dron, la ubicación perfecta del sensor. Obviamente ellos lo que hacen es capturar, ingresa aire, se captura dentro de una cámara y luego el aire, después de unos segundos, abren un pedazo del equipo y por ahí sale, ¿no? Por así decirlo. Ese es un funcionamiento. Atrae un pedazo de aire y luego lo expulsa. Sí. Pero lo que dice Sergio es cierto. Hay que saber, como te digo, somos ingenieros y tenemos que solucionar estos problemas. Claro, ahí ya intervendría también la especialidad de electrónica, mecatrónica, supongo, con lo que es el diseño de los drones, ¿no? Bueno, sí, es muy interesante lo que indica. Eh, bueno, ya no hay más preguntas y también ya estamos con el tiempo, porque como saben, nuestras reuniones acaban aproximadamente a las 6:30. Así que vamos a elegir una pregunta, no sé, entre Sergio, Gabo, se pueden, para escoger al ganador que había mencionado Damaris del pack, tenemos la pregunta. A ver, déjame ver. Sí. A ver, tú, Yo entré un poco ya, tarde. Sergio, sí, sí, te pasamos un poco tarde el link. Ya, Damaris mencionó que pues quien haga la pregunta más interesante bueno, en este caso, sí, para ti, Sergio, y ya, bueno, Gabo también nos puede dar de repente una contribución de qué pregunta le pareció más interesante, cosa que ahí también vemos si hay un empate. Simplemente seleccionen la pregunta que les pareció más creativa o que les interesó más, ¿no? O que pues les pareció, les generó más curiosidad o no se lo habían hecho quizá antes. Entonces, una pregunta que te haya gustado, Sergio, igualmente Gabo, pueden seleccionarla A mi y parecer, a ver, a mi sí, parecer, pueden verlo en el chat, por favor, para no leerlo otra vez. Creo que hay preguntas que también, hay 3 preguntas en una. De todos modos, pueden seleccionar a la persona. Y así, chicos, de verdad, mil gracias por sus preguntas. Ustedes saben que la sesión no la hace solo el ponente, ni los ponentes, ni la mesa, sino ustedes también. Gracias por quedarse también hasta este momento. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero es lo normal. Así van a ser nuestras sesiones. Esperamos que les haya sido de mucho agrado esta sesión. Siempre va a variar, ¿no? Un poquito, va a ser más dinámica con Amarish, porque ella le pone bastantes pilas, con Aldair. De vez en cuando ahí también voy a aparecer yo. Así que les agradecemos. A ver, ¿tienen ya su pregunta ideal seleccionada? Sergio, Cabo. a mí me gustó la pregunta del dron, porque es mm, habría que, primeramente para poder montar un equipo, se tendría que hacer pruebas, se tendría que realizar ver que el factor de la perturbación no altere en realidad la medición. Si el grupo, bueno, como el grupo Kaira lo ha realizado, entonces está ahí todo un trabajo, ¿no? Que se realiza todo un trabajo, un estudio que se hace para que, si es que existe la perturbación, sea quizás mínima. Y bueno, uno personalmente también lo puede montar, ¿no? El equipo. Entonces, algunos quizás te dicen, algunos hasta donde leí decían, no se puede, algunos decían que sí, pero bueno, a mí en esa parte sí me gustó la pregunta. Claro, ahí está el desafío. Entonces vamos con Roger Quispe Taipe, que es quien formuló esa pregunta. Gabo, ¿tú tienes una que te gustó? ¿Una pregunta que así lo hayas respondido, lo haya respondido Sergio? Sí, a mí me gustó la pregunta de Pedro Pablo Fuentes Montesinos. PPF. Me gustó, sí, porque mencionó primero del grupo Kaira, luego el sensor que usa el grupo Kaira, y también mencionó algo que me pareció importante, es también qué problemas podría haber si usas lenguaje que usa Python, porque actualmente pues Python es
el rey, ¿no? Por así decirlo. Entonces, me parece bastante su curiosidad muy interesante porque a veces no todos manejan Python, pues algunos manejan R, otros JavaScript, otros IDE de Arduino. Entonces, bueno, esa fue la pregunta que a mí me gustó más. Sí, la verdad es que bastante interesantes, chicos, todas sus preguntas. Muchas gracias a todos. Tenemos a dos ganadores, aunque creo que, bueno, PPF, Pedro Pablo desde la mesa, así que seguro ya tiene el pack. Pero, pues, muchas gracias. Nos vamos a estar comunicando con Jorge Antonio Peche Leiva. Confírmame, Gabriel, si está en la lista. Sí está en la lista, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia, ¿no? Que es bastante importante la experiencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, chicos. Le voy a dar paso a nuestro presidente para que dé por finalizada la reunión. Gracias, Peggy, te pasaste. Y bueno, agradecerle especialmente a Sergio y a mi tocayo de presidir el otro círculo, el círculo de investigación de calidad de aire. Y bueno, agradecerles bastante, de verdad, sobre todo a ti, Sergio. Gracias, chicos, por participar. Gracias, Peggy, la vice, por estar ahí porque Dama tuvo un inconveniente, en fin. Y bueno, gracias a todos por estar presentes. Ya nos vemos el siguiente sábado con otra de nuestras reuniones. Y sí, como mencionaba Peggy, normalmente el horario es de 1 hora, 1 hora y media, por ahí varía un poquito. Más bien, ya les estaré hablando a los chicos que desde hace ya 2 semanas, a los primeros ganadores del pack ambiental, que hoy día mismo se los voy a compartir a quienes hayan ganado. Así que les voy a escribir personalmente a su chat de WhatsApp, porque tenemos apuntado quiénes son los ganadores, así que no se preocupen. Y nada, agradecerles de nuevo y ya nos estaremos viendo la otra semana, chicos. Gracias. Gabriel, Aldair está, de repente quiere agregar algo más. A ver. Hola, Peggy, hola, ¿qué tal? Sí, no sé, agradecerte, Sergio, gracias por la ponencia, amigo. Sé que has hecho un gran esfuerzo para darnos esta hora de ponencia. Gracias igual. Gracias también, Gabo, por los aportes acerca de los sensores que, como te comentaba, ¿no? No sabemos mucho, pero poco a poco vamos aprendiendo. Y la otra semana, chicos, vamos a ver el segundo proyecto. Vamos a entrar al segundo proyecto. Vamos a hacer una dinámica muy parecida a la que hicimos la semana pasada. El proyecto que vamos a tocar es el que está referido a las estimaciones de gases de efecto invernadero de los buses de la UNEL. Espero poder contar con su participación, chicos, que vamos a intentar hacerlo mucho más interactivo, como la semana pasada también, y ya pues, ya nos vemos el otro sábado. Más bien, gracias por la invitación. Gracias, chicos.